Buen día, profesor. Buen día, mis compañeras. Voy a empezar la exposición justamente presentando el tema, ¿no? Y desarrollándolo en el transcurso de la exposición junto con mis compañeras. ¿Ok? A nosotros nos ha tocado justamente hablar sobre si es que el kinesiotaping reduce o no reduce la hinchazón en esguinces laterales agudos de tobillo, especialmente en atletas. Continúo con la siguiente. Bueno, la exposición está a cargo justamente de mis compañeras Aisa Ballesteros, Natalie Cayali y el quien les habla, Mario Cumpa. Somos los tres integrantes del grupo. Como introducción podemos saber que es prácticamente un esguince de tobillo que vendría a ser una lesión realmente deportiva muy común en diferentes áreas deportivas que se desarrollan, ¿no? Afecta, como dice la diapositiva, a varios deportistas, ¿no? Y es más usual de lo que se puede pensar, ¿no? Tenemos un dato también que en Estados Unidos entre 2003 y 2006 se reportaron 3 millones de esguinces de tobillo, de los cuales la mitad estaban relacionados con actividades deportivas. Entonces, nos deja dicho claramente que es muy habitual en el sentido del ámbito deportivo, ¿no? ¿Qué problemas asociados tenemos para justamente este problema? La hinchazón y el dolor en la fase aguda, ¿no? Limita la movilidad realmente, es muy limitante para continuar tal vez el tema de entrenamiento deportivo y retrasa la rehabilitación. Si no se trata adecuadamente, lo cual, si bien es cierto, hay una estadística de cuántas personas sufren de esto hablando deportivamente, también hay una estadística, ¿no? Y hay un sondeo de que no se trabaja adecuadamente la rehabilitación de este, ¿no? Si no se trata adecuadamente, la lesión puede derivar en problemas crónicos, es decir, que el dolor va a persistir y termina desembocando en un problema crónico, ¿no? Como sinovitis, tendinopatías, rigidez articular, debilidad muscular, inestabilidad articular y dolor persistente, que claramente para un deportista élite, por decirlo así, esto es fatal, ¿no? Fatal, porque lo comienza a limitar demasiado. La hipótesis del estudio la tenemos la pregunta de investigación que indica justamente si puede el kinesiotaping, diseñando para estimular el drenaje linfático, reducir la hinchazón aguda después de un esguince lateral de tobillo en atletas. Esta es la pregunta de investigación. La hipótesis que se plantea es que se espera que la aplicación de justamente esta herramienta como el kinesiotaping reduzca la hinchazón mediante la estimulación de drenaje del líquido intersticial a través de los canales linfáticos. O sea, la pregunta de investigación justamente pone en duda, por decirlo así, genera la duda para saber si es que es posible o no, y la hipótesis que se trata justamente en esta presentación es que el kinesiotaping tenga un efecto positivo, ¿no? Para la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación de este problema, ¿no? De este tipo de lesión. Continúo. Le doy el pase a mi compañera para que pueda justamente explicar un poco sobre el diseño del estudio, de cómo se realizó, ¿no? Y los grupos que se tuvieron que experimentar, ¿no? Para poder llegar a la conclusión. Le doy paso a mi compañero. Diseño del estudio. El estudio fue un ensayo clínico aleatorizado y controlado, con evaluación ciega y análisis por intención de tratar, diseñado para comparar la efectividad del kinesiotape en la reducción de la hinchazón en esguinces de tobillo agudos. Se asignaron aleatoriamente 36 atletas que practicaban deportes como fútbol, atletismo, voleibol, baloncesto, rugby, natación, danza y balonmano. A estos grupos, mediante sobres opacos, se les dieron sellados para poder garantizar la ocultación. El grupo experimental recibió la aplicación de Kinesiotape específicamente diseñada para tratar la hinchazón, mientras que el grupo control recibió una aplicación inerte o placebo. Este estudio incluyó un total de 36 atletas, la mayoría hombres, 83% en el grupo experimental y 72% en el grupo control, con una edad promedio de 24 años. Los criterios de inclusión fueron haber sufrido un esguince lateral de tobillo entre 48 y 96 horas antes de la evaluación,
junto con una hinchazón visible del tobillo afectado. Se excluyeron a aquellos participantes que presentaban fracturas, heridas abiertas, hinchazón sistémica debido a problemas cardíacos, renales o venosos, así como a las mujeres embarazadas. Este diseño permitió asegurar que los participantes seleccionados compartieran condiciones similares, lo que facilitó la evaluación del efecto del kinesiotape sobre la hinchazón aguda tras un esguince de tobillo, evitando así influencias externas que pudieran alterar los resultados. Bueno, en esta intervención se trabajó con dos grupos. El grupo experimental recibió un vendaje de kinesiotape con un corte de abanico diseñado específicamente para mitigar la hinchazón desde el tobillo hasta el pie, aplicándose con una tensión del 20% y tiras de 4 centímetros de ancho, dejando 1 centímetro entre ellas. Por otro lado, el grupo control tuvo una aplicación de una tira inerte de kinesiotape en forma de I que abarcaba desde la tuberosidad tibial hasta el tobillo. Ambas aplicaciones se mantuvieron durante 3 días y todos los participantes recibieron instrucciones adicionales para aplicar hielo y elevar la pierna 3 veces al día durante 20 minutos, lo que refuerza la importancia de las medidas complementarias en lo que es la recuperación. Medidas de resultado. En la volumetría. Se mide el volumen de tobillo sumergiendo el pie en una caja de crítico con agua y midiendo la cantidad de agua desplazada. El volumen se mide en milímetros y se comparó con el peso corporal al volumen relativo. Perimetría. Se midió la circunferencia del tobillo utilizando una cinta métrica siguiendo un patrón en forma de 8 alrededor de las estructuras anatómicas claves del tobillo. Ambas mediciones se realizaron en los días 0, 3 y 15. Resultados. Día 3. Volumetría. No hubo diferencias significativas en la relación del volumen entre el grupo experimental y no hubo control. Y en el grupo control. Perimetría. De forma similar no se observaron diferencias notables en las circunstancias del tobillo. Volumetría relativa. Los resultados fueron consistentes. Seguimiento a los 15 días no se observaron diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las medidas tomadas. No hubo efectos prolongados del kinesiotaping en la reducción del hinchazón. Discusiones y conclusiones. La conclusión principal. El kinesiotaping no es efectivo para reducir la hinchazón aguda después de un esguince lateral del tobillo en atletas. Posibles explicaciones. El kinesiotaping podría ser más efectivo en condiciones crónicas, como la insuficiencia venosa crónica, donde la hinchazón está relacionada con cambios de presión hidrostática. La falta de efecto en este estudio podría deberse a la falta aguda inflamatoria, que produce una hinchazón rica en proteínas y más difícil de drenar. Limitaciones del estudio. La duración de la aplicación, 3 días. Podría haberse insuficiente para generar efectos, aunque se siguieran las recomendaciones de la aplicación estándar. También es posible que los atletas, al tener un metabolismo más rápido, respondan de manera diferente a la intervención. Recomendaciones para futuras investigaciones. Estudios adicionales. Se debería explorar los efectos del kinesiotaping en diferentes etapas del proceso inflamatorio subagudo crónico. Aumentar el tiempo de aplicación más allá de 3 días podría ser necesario para observar algún efecto beneficioso. Investigaciones en otras poblaciones. Explorar efectividad en no atletas, que podría responder y sus formas de responder. Eso es todo. Gracias.